Empecé en el mundo del periodismo y pues se me dio la oportunidad de entrar al mundo organizacional y vi la necesidad de fortalecer esos conocimientos. Siempre soñé con ese espíritu emprendedor en comunicación y más que en buscar un empleo, en cómo podía ser generador de empleo. A partir de los retos que vivía en el área de comunicaciones de una compañía, surgió la necesidad de formarme un poco más como académicamente en el tema de comunicaciones. La especialización me ha permitido crecer profesionalmente en el mundo de la comunicación organizacional, crecer dentro de la empresa, dentro de Cameron, ofrecer mejores soluciones, más estrategia de comunicación y me ha permitido mostrar eso, la importancia de la comunicación. Inclusive mi tesis de grado, que es hoy EcoCore, una empresa de comunicación organizacional. Nosotros ya llevamos más de 15 años de experiencia, más de 650 compañías, organizaciones intervenidas, donde hemos impactado a más de 87,000 personas con nuestros programas. Tuve la oportunidad de entrar a Falabella con un puesto como el que estoy ahorita y creo que también todo eso fue gracias a todo lo que aprendí en la Universidad de La Sabana, en la especialización y que me permite hoy en día seguir creciendo y seguir formándome en esta área que me encanta, me apasiona, pero que además sé que podemos generar muchísimo valor como profesionales. Por eso estudié la especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Diana Victoria Vargas Pedraza, la directora de la especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. Antes que nada, quiero dedicar esta iniciativa, Diálogo Sabana, estos saberes a toda la gente que hoy está sufriendo por el coronavirus. Deseo que esta pandemia que están sufriendo en este momento sea un esfuerzo que realmente nos toque a todos. En algún momento se debe transformar de una manera esta mentalidad que tenemos nosotros con una mentalidad de cambio, de esfuerzo. Así pues, repensar el cómo estamos viviendo y qué sinceramente necesitamos para transformar, para así alcanzar, digamos, una mejor vida. Para mí es un honor inaugurar nuestros diálogos Sabana, con todos y con todas ustedes. Esta actividad resulta una actividad y una invitación a repensar no solo el hacer de la comunicación al interior de las empresas, sino que también el tipo de país que realmente queremos construir, el tipo de convivencia, el tipo de vida que queremos tener al interior del mundo del trabajo. Hoy estamos viviendo una crisis que no exige sino mayores ideas, mejores teorías, casos, preguntas, sueños, todos con insumos vivos que nos deben transformar en verdaderos agentes de cambio. Y por qué no, Diálogo Sabana será el resultado del esfuerzo de expositores enamorados de sus temas y de ustedes, un público curioso y deseoso de participar y co-construir nuevos saberes desde una comunicación expandida, generosa y nutritiva. Diálogo Sabana se realizará un miércoles de cada mes, hoy 29 de julio, el 12 de agosto, el 9 de septiembre, el 7 de octubre, el 11 de noviembre y el 9 de diciembre. Asimismo, y como ñapa, tendremos la jornada de actualización de la comunicación organizacional el 30 de octubre. Es decir, el ciclo de conocimiento, preguntas, casos, reflexiones en torno a la organización, el trabajo y la comunicación. ¿Cómo funcionará la dinámica de hoy? Nuestro invitado expondrá durante 1 hora sin interrupción. Quienes deseen preguntar pueden hacerlo a través del chat y al final vamos a hacer la disertación. Yo estaré dándoles a conocer precisamente cómo va a ser la modalidad. Bien, les recuerdo que por el link aparece en el chat un link donde el cual ustedes se pueden inscribir para poder obtener su certificación. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro experto Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsa, comunicador social, periodista, con especialización en gerencia de mercados globales. Gonzalo ha ejercido cargos en dirección en los equipos de comunicaciones en Grupo Éxito, Grupo Orbis, dirigió la Fundación Orbis y es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Grupo BIOS.
Es docente de la especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional de nuestra universidad. Gracias, Gonzalo, por aceptar nuestra invitación. Te escuchamos con tu intervención titulada Nuevos retos de la comunicación en las organizaciones. Bienvenidos todos. Diana Victoria, muchísimas gracias por esas palabras y les tengo que confesar pues que Diana Victoria fue la persona que me introdujo en este tema de ser profe. Yo realmente pues no ejerzo la docencia normalmente, he sido más una persona de trabajar con equipos de comunicaciones, pero hace ya varios años Diana Victoria me llamó a una especialización que ella estaba organizando en la Universidad de Manizales y desde ese momento pues una vez al año me doy como ese espacio tan interesante de ser profe, en el que puedo ver qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones de comunicadores, qué es lo que ellos tienen en sus expectativas y en esa interacción aprender muchísimo también. Y a la vez, no solamente agradecerle a la Universidad de La Sabana, que también en el último lustro un poco más ha sido pues mi casa en la especialización, sino también a Ángela Sofía, a Marcela, a Grivalca, a Vivi, a tanta gente que está trabajando por esa profesionalización tan importante de la comunicación organizacional. Y también quiero dedicarle en este momento esta charla a la gente que ha estado conmigo en la trinchera y en el barro, asumiendo lo que significó cambiar tantas cosas en esta pandemia. Mi equipo de comunicaciones de Celsia, que creo que están ahí viéndome, les quiero decir que esto que voy a decir aquí, estos hallazgos, se deben en gran parte a ese trabajo en equipo. Esto, ya vamos a ver, no es un asunto de jugadores solitarios, de jefes solitos por allá ideando ideas geniales, sino que realmente es un trabajo en equipo y las ideas que están aquí pues hacen parte de lo que hemos construido juntos. Entonces voy a empezar, voy a presentar, me dicen por favor si se ve bien. Esta charla es muy interesante porque de alguna manera estamos siendo parte de un laboratorio en vivo de lo que está sucediendo con esta situación tan difícil de la pandemia, del aislamiento y todos estos retos que están sucediendo. Yo les voy a ir pasando la presentación, a la vez voy a estar utilizando estas imágenes, esos memes que nos han estado haciendo la vida mucho más amable, que nos están llamando la atención con humor, con mucho ingenio sobre lo que está pasando en la pandemia. Y el primer mensaje, uniéndome al de Diana Victoria, es, hombre, es tiempo de estar guardados, ¿sí? Y de quedarnos en casa. Y esos memes nos van a estar acompañando. Ya están diciendo que hay todo un nuevo campo del conocimiento, que es la memegrafía, que es entender cómo el meme resume una actitud, una posición y señala mucho con humor de lo que está viviendo una sociedad. Entonces dejemos que esos memes también nos acompañen aquí en esta charla. Bueno, entonces lo primero que les quiero mostrar es estas dos páginas del periódico Portafolio. Esto fue a mediados del mes de junio, sí, entre mayo y junio, que salieron las estadísticas de lo que estaba pasando. En estas dos páginas me dejaron supremamente impactado. Es que miren todas las gráficas de los indicadores más importantes de la economía del país cayendo. Entonces tenemos el indicador de seguimiento de la economía cayendo un 20%, el desempleo en ese momento solamente estaba el de abril, pero después siguió creciendo el desempleo, estaba cercano al 20%, el desempeño de la industria cayendo, la variación en las ventas del comercio minorista, o sea, todo el retail, 40% más abajo, la demanda de energía, que es uno de los indicadores de la salud de una economía, cayendo un 10%, luego se recuperó un poquito, el índice de confianza al consumidor cayendo, las compras de los colombianos, la producción de petróleo cayendo, la evolución del IPC. O sea, estas son unas páginas históricas y lo primero que yo quería empezar a decirles es que tenemos que tener una conciencia de situación. Estamos en la crisis más profunda, ya no es un eufemismo, ya no es una exageración, la crisis más profunda de los últimos 100 años. Y eso para todos los que lo estamos viviendo es un acontecimiento que nos tiene que llamar la atención histórica sobre esto, qué implicaciones está teniendo. Lo otro es que
Tal vez la cifra más dura para nosotros los colombianos es esta, y es que el desempleo pasó de los 2 dígitos al 20% y siguió derecho. 5 millones de personas por fuera de desempleadas. Y aquí yo sí me uno a lo que decía Diana Victoria, es que detrás de estos números hay una tragedia que está viviendo mucha gente, hay mucho sufrimiento. Y yo creo que desde esta perspectiva que estamos haciendo en este ejercicio, tenemos que tener en cuenta ese sufrimiento, ese dolor de tanta gente, para ver cómo todos hacemos algo para que eso se mitigue y la recuperación que viene sea más rápida, sea más impactante, incluya más gente y sobre todo sea distinta. Entonces, como pueden verlo, este es un escenario que los especialistas en estas cosas han descrito como un escenario VUCA, por su sigla en inglés, que es las iniciales de volátil, ¿sí? Ustedes han visto cómo esto cambia todos los días, incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo van a llegar las vacunas, cuándo van a llegar las primeras vacunas, si esas vacunas van a estar disponibles, etc. O sea, esa incertidumbre es característica de estos entornos. Lo tercero es complejo. Ustedes han visto las discusiones que ha habido entre economía y salud, entre salir y no salir, entre educación y control, entre intimidad y dar los datos para que nos cuiden. Y por último es ambiguo. No hay una sola manera de ver el problema. Hay tensiones entre las diferentes manifestaciones del mismo. No hay visiones unívocas frente a cómo solucionarlo. Entonces es un típico entorno VUCA. Las personas que han pasado por mi clase en esta especialización saben que de esto hablamos, esto es en lo que vivimos todos los días, pero yo siento que se ha intensificado ese entorno VUCA. Y lo otro muy importante es que miren esto, esta es una crisis en la que, a diferencia de otras que se dan en el mundo corporativo o en el mundo político, donde hay unas personas metidas en la crisis y todos los otros observan, aquí no hay espectadores, aquí todos somos parte. Desde la persona que está entubada en una unidad de cuidados intensivos, oyendo los pitidos de lo que son sus signos vitales, hasta el cuerpo médico que está haciendo un trabajo heroico por salvarlo, hasta las personas de la administración de ese hospital, hasta toda la economía, hasta los desempleados, hasta nosotros que estamos aquí en nuestras casas pasando este aislamiento. Es una crisis laboratorio mundial. Y esto es muy importante porque cuando llegaron otras crisis como el H1N1, uno decía, sí, son esos que están en tal país. O el ébola, sí, eso pasó allá en África. Había unos que estaban sufriendo la crisis y otra cantidad de gente de espectador. Aquí no. Este es un laboratorio muy importante porque todos vamos a poder decir en primera persona, yo estuve ahí, todos los miles de millones de seres humanos. Sí, es una crisis que no es de unos y otros, es una crisis de todos somos parte. Y eso entonces hace que las cosas sean muy distintas. Miren estos datos que he estado recogiendo para esta charla que son muy interesantes. En su columna del pasado fin de semana, el analista Moisés Naim decía una cosa. Hoy Zoom, la plataforma de intercambio y de reuniones digital, vale 4 veces más. Es un emprendimiento relativamente joven que Delta Airlines, que es una de las aerolíneas más tradicionales de Estados Unidos. Amazon, hoy, que tuvo una explosión de pedidos a domicilio, por supuesto, por la pandemia, vale más que toda la industria aérea estadounidense. Y otra cosa impresionante, una acción de Netflix hoy vale más, un 25% más, que una acción de ExxonMobil, que es la empresa de energía y de combustibles fósiles y en general de energéticos más grande del mundo. O sea, eso ya nos empieza a dar una idea de lo que está cambiando tan profundamente en el mundo en este momento. Y no solamente en el mundo empresarial, porque ustedes dirán, sí, esas son las expectativas que tienen los mercados frente al desempeño de las compañías y el valor de mercado puede cambiar. Pero sí es muy disidente que estas empresas tan jóvenes, que estas empresas que se han, dijéramos, nacido y crecido en lo digital, tengan ya esos valores de mercado tan impresionantes. Entonces vamos al siguiente meme o a la siguiente imagen que nos ayuda a introducir la reunión, es qué papel entonces está jugando la comunicación en esta crisis tan grande, en esta crisis global. Y me encontré esta fotico en uno de los periódicos en La República, de Gabriela Oliván, ella es la directora de comunicaciones de la TAM de Accenture,
Y dice, durante la pandemia las comunicaciones corporativas se han convertido en la segunda fuente más confiable de información según el Trust Barometer de 2020. Me fui a ver ese Trust Barometer y realmente la fuente informaba que la mayoría de los empleados y de los ciudadanos consultados por esa encuesta decían que las comunicaciones de su empleador eran una fuente la más confiable de información. Ahora lo vamos a ver. Bueno, sigamos con el meme. Miren este, ¿les ha pasado? Cuando la videoconferencia es solo con audio, todo es pelucadito, y cuando ya sabemos que va a ser con video, ya mucho más peinadito. Esos son los memes que han salido. ¿Cuál ha sido entonces el papel de esos equipos de comunicaciones? Entonces, lo primero es que estos equipos han tenido que responder a una crisis sin manual. A finales de los años 90 y a principios de los 2000 hubo una tendencia muy fuerte en los equipos de comunicaciones a tener el manual de crisis. Entonces el manual de crisis se nos volvió como uno de los documentos más importantes, donde hacíamos una prospección de cuáles eran los riesgos más probables y más impactantes, se hacía una matriz y de ahí salía, dijéramos, un cuadrante que nos mostraba cuáles eran los riesgos que posiblemente más podían afectar una entidad y qué deberíamos hacer para mitigarlo, cómo iban a ser las respuestas en terreno, con comunidades, con mensajes, voceros, audiencias, etc. ¿Qué pasó? Muy pocas empresas y en general el mundo no tenía la pandemia como una de esas posibles crisis para tener el manual. Entonces estamos navegando sin manual, por decirlo así, y eso hizo que la planeación fuera líquida. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Todos esos presupuestos, todos esos planes que teníamos a principio de este año, yo creo que mi equipo al menos se está riendo mucho, porque recordábamos cómo habíamos hecho una planeación juiciosa del año, que íbamos a hacer unos eventos, que íbamos a hacer unas visitas, que íbamos a participar en unas actividades, que íbamos a lanzar unos medios, y todo eso se fue al piso con la pandemia. ¿Qué pasó en cambio? Tuvimos que empezar a hacer una planeación de corto plazo, con inmediatez, exigiendo resultados donde tal vez no habíamos pensado que íbamos a poner un pie durante este año, había que ponerlo. Y con restricciones de presencialidad, de presupuesto y de tiempo. Entonces miren qué escenario tan difícil para estos equipos. De presencialidad, porque normalmente cuando uno tiene su plan de comunicaciones hay una parte muy importante que son los certámenes y los eventos. ¿Sí? Con presupuesto, porque en esta situación que describimos ahora, muchas empresas han tenido que recortar personal y han tenido que recortar presupuesto. Y de tiempo, porque ya van a ver lo que pasó con el tiempo durante la pandemia. Ha sido una cosa loca lo que se ha cambiado el ritmo y los horarios. Datos que he conseguido. Merco, que es el monitor empresarial de reputación corporativa, ustedes saben que hacen unas encuestas anuales de reputación, hizo una flash con equipos de comunicaciones a principio de este año durante la pandemia. Y miren lo que encontró, un dato que a pesar de todo esto tan retador, es esperanzador. Dice, el 51% de los responsables de comunicación en Colombia ve esta crisis como una oportunidad de beneficiar la reputación de la empresa. Y eso es un poco el mensaje que vamos a dar. Claro que Colombia no fue el país más optimista, lo fue México con el 67%. Pero desde ya les voy a compartir como cuál es la moraleja, por decirlo así, o el take out, como dicen los gringos, de esta charla. Y es que miren, este es un gran momento para valorizar la gestión deliberada de las comunicaciones, con estrategias intencionadas y bien ejecutadas. Vamos a ver en esta charla, en este viaje que nos dan estos datos y esta cantidad de emociones que nos ha traído la pandemia, que el papel que está jugando la comunicación en los gobiernos, en las comunidades, en las familias y por supuesto en las empresas es crucial. Y es el momento para que eso que nosotros sabemos hacer en comunicaciones, que hemos estudiado, que hemos investigado, brille mucho más y sea un verdadero aporte estratégico para las organizaciones. Bueno, no sé si reconocen este meme. ¿Qué le pasó a John Lennon que se quiere devolver de la carátula icónica de Abbey Road, su último álbum? Es que se le olvidó la mascarita y se devuelve. Vean cómo se apropia la gente de los lenguajes populares y de los íconos para hacer humor. Reto número 1, entonces, vamos a ver 7 retos. El primero, se nos diluyó la frontera entre la vida laboral y la vida familiar.
¿Se acuerdan que antes uno decía, no, es que a mí me gusta equilibrar vida laboral, vida familiar o vida trabajo? ¿Sí? Ya eso se borró. Vamos a ver qué pasó. Lo primero es que el hogar se volvió como un centro de operaciones multifuncionales. Ya no es solamente el lugar donde vamos a descansar, a comer, a cocinar, no. El hogar ya también es la oficina, también es escuela, también es gimnasio, también es el lugar de compras, también es el lugar de la logística, dónde llega el mercado, dónde se desinfecta, dónde dejamos los zapatos, etc. Entonces ya el hogar empieza a ser un lugar de muchas más funciones que las que teníamos antes, y se borra esa frontera entre la oficina y el lugar, o el lugar de trabajo y el lugar de descanso. Ayer hablaba con una persona que creo que está aquí conectada, había sido parte de un recorte en una empresa anteriormente y consiguió trabajo esta semana, entonces me llamó y yo, bueno, ¿cómo vas? Y me dijo, no, no te imaginas, empecé a trabajar el lunes y como era mi primer día de trabajo, así estuviera desde la casa, me maquillé, me vestí y me puse tacones. Y entonces el esposo le dijo, pero si vas a estar aquí en la casa, ¿para qué estar en tacones? Es que, porque es mi primer día de trabajo. O sea, estamos respondiendo a esa dilución de esa frontera, pero todavía, y hay investigaciones que lo demuestran, queremos y añoramos ese mundo en el que nos teníamos que vestir distinto, preparar distinto, organizar diferente. Sin embargo, miren este meme, hoy voy a hacer la fila en la cocina para sentir que estoy yendo al Crepes. Bueno, lo segundo, el mundo del trabajo se está exponiendo ante la familia y ante el barrio y viceversa. Entonces no sé si les ha pasado esto del siguiente meme, que también es muy bacano. Tengo una teleconferencia y el de la mazamorra dice, tenemos, porque todo el tiempo los ruidos propios del hogar, que sonó la licuadora, que sonó el teléfono, que el niño está llorando, que se atravesó la mascota, está amalgamando con el mundo del trabajo, ¿sí? Y los ruidos del barrio. No estábamos en barrios absolutamente silenciosos como son las burbujas que tal vez puedan ser las oficinas. Ese ruido del barrio se cuela en las teleconferencias y empezamos a ver una nueva dinámica muy divertida donde están expuestos. Y por ejemplo, las familias, los hijos empiezan a decir, uy, duro tu trabajo, tantas reuniones seguidas todo el día, yo no sabía que trabajabas así, ¿sí? Y uno también empieza a ver, uy, duro el trabajo de las profes con estos muchachitos, cómo hacen para tenerlos concentrados todo el día, ¿sí? Esos roles y esa manera de amalgamarse en ese hogar, todas estas funciones está siendo muy interesante y les tenemos que poner muchísimo cuidado desde la perspectiva comunicacional. Y desde esa amalgama tenemos que dar resultados coordinados, que esto es lo más complicado, desde condiciones dispares, porque recuerden que aquí también afloraron las inequidades en muchas cosas, inequidades en el acceso a los datos, en el acceso al internet, a la comodidad de tener un espacio separado para trabajar o no tenerlo. La gente está trabajando desde el comedor, desde la sala, desde la propia habitación. Entonces eso hace que sea mucho más exigente para los equipos tener resultados coordinados cuando la gente está en condiciones dispares. Y otro punto muy importante es que al diluirse esas fronteras de espacio entre la oficina o el lugar de trabajo y la casa, también se impactaron las fronteras del tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya como no hay como una separación de estoy en la oficina, salí de la oficina, sino que todo el tiempo estamos aquí en nuestras casas, los horarios también se relajaron y los horarios y las separaciones se diluyeron. Entonces nos está impactando también el tiempo en el que nosotros tenemos esas audiencias para hablar con ellas. Y por último, lo que ustedes ya han visto también, los roles mixtos. Es decir, yo en este momento estoy dando una charla como profe pues, de la especialización, pero tengo que estar pendiente que en un momentico va a llegar a un domicilio, pero ahora como no está la persona que nos ayuda, entonces a la hora del almuerzo me tocó hacer el jugo. Roles mixtos, ¿sí? Pero además de roles laborales, tenemos los roles domésticos, labores de crianza, ¿sí? Es decir, hemos visto cómo compañeros que tienen niños en edades de primera infancia, les ha tocado tan difícil porque no hay una separación tan fácil cuando son chicos más grandes, tutorías y el autoaprendizaje, ¿sí? Ahora vamos a ver unos datos muy bacanos sobre esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, este es el otro meme, traído directamente desde la Capilla Sixtina, el uso pues del antibacterial. En cada uno de los retos voy a terminar con una clave o con unas claves para la acción, que creo que son interesantes.
Entonces, ante esa dilución, ante esa amalgama de la frontera entre vida laboral y vida familiar, ¿qué hacer? Entonces, lo primero, hemos visto que es muy valioso establecer rutinas y normas para fijar horarios que consideren esas otras actividades domésticas o actividades de cuidado. Miren esto, todos estamos en este momento valorando más las labores domésticas y lo duras que son, lo exigentes que son en tiempo, lo repetitivas que son. Mucha gente está diciendo, hombre, esa persona que me ayuda aquí en la casa, me gustaría pagarle más, la valoro más que nunca. El cuidado empieza a tener una valoración por parte de todos mucho más grande, el cuidado de la casa, el cuidado de la ropa, el cuidado de los niños, el cuidado en general de todo lo que significa mantener una casa funcionando, que como nos íbamos para los lugares de trabajo no éramos conscientes de eso. Lo otro, el fomento del uso de mobiliario adecuado. Hay empresas que han permitido que sus colaboradores puedan llevarse la silla, el teclado, el mouse, la pantalla más cómoda para su casa, para tener normas de confort, normas de ergonomía que se cumplan en estas jornadas tan largas. Y lo otro, vamos a verlo también, es promover el espacio, promover espacios de aprovechamiento del tiempo y de nuevas habilidades, tutoriales, teleclases, todas las líneas de atención. Y una cosa muy importante, recuerden que la presión emocional está siendo también muy fuerte. Entonces, todo lo que sea aprovechar recursos como los de las cajas de compensación o de los cuerpos de salud para hacer orientación telefónica sobre temas emocionales y todo eso, es muy bien visto y los equipos de comunicaciones podemos aprovechar para difundirlos de tal manera que las personas que hacen parte pues, de nuestras audiencias puedan aprovechar esos recursos. Ese era el reto número 1. Aquí este meme me pareció espectacular, el curso avanzado de lavado de loza, mañana a las 2 p.m. por Instagram Live, y los módulos incluyen modos prácticos para economizar agua, la clave está en el ritmo, piérdele el miedo a la olla del arroz, mitos y verdades sobre el teflón, etc. Este fue buenísimo. Y el otro es, prendan sus autos cada 2 o 3 días, porque si no, ya saben qué es lo que pasa con estos iconos que se volvieron famosos en todo el mundo. Bueno, y este es un meme, más que un meme, es como un infográfico, pero me pareció muy bacano porque miren que no todo era humor. Este era como una especie de meme de autoayuda, si uno le puede decir así, donde quien lo plantea pues tiene como un reconocimiento de las posibilidades de reconocer zonas de miedo, zonas de aprendizaje, zonas de crecimiento. Así es que estos memes no solamente están mostrando una cara humorística de la situación, sino que también nos están poniendo a reflexionar sobre otras cosas. El reto número 2, entonces, aprender nuevas habilidades. Miren esto que tan bacano. Me fui a Google Trends, es una herramienta gratuita que todos podemos acceder, y empecé a buscar como de qué estaría buscando la gente durante la pandemia. Miren esto que tan interesante. Esto es una escala de 1 a 100. Google no nos dice en esta herramienta la cantidad de búsquedas, pero sí nos dice cuánto creció el interés a lo largo del tiempo. Y aquí pues lo que están viendo es una curva de un año completo. Entonces yo pongo aquí el punterito. Esto es julio del año pasado y miren que la tendencia o el interés sobre cómo hacer pan a partir de marzo sube y empieza a hacer una gráfica muy interesante de consulta e interés constante. Ahora vamos a ver esto un poco qué significado trae. ¿Cómo hacer arroz? Había mucha gente que no sabía hacer un arroz. Miren esto, me llamó la atención. Este es el 24 de diciembre, parece que hay mucha gente con ganas de hacer arroz en Navidad, pero miren lo que pasó después otra vez acá en este pico de marzo. La gente buscando cosas para hacer de su supervivencia diaria. Esto no es cómo hacer un plan estratégico para la empresa, es cómo hacer arroz, cosas muy sencillas. Miren este otro, cómo sembrar. Este también es muy bonito. No sé si han visto ese interés por las huertas caseras, las huertas orgánicas, la comida preparada por uno mismo, cosechada por uno mismo. Miren lo que pasa aquí después de marzo. Es una tendencia creciente. Hay red en este momento de gente que intercambia semillas, plántulas, abonos biológicos, etc. En cualquier rincón de la casa. No se necesita un espacio muy grande. Muy bonita esa tendencia. Y miren, desinfectar. Esta es otra que me pareció súper bacana, porque la desinfección
uno la entendía como un asunto pues como de especialistas en quirófanos o pues de empresas especializadas en eso, pero esto se volvió un asunto cotidiano. Miren lo que pasó a partir de marzo, en un pico grandísimo, ya parece que aprendimos todos después a desinfectar, pero lo que está pasando y lo que leemos detrás de esto es que nos volvimos aprendices. Y esto es muy bonito. ¿Aprendices de qué? De tecnología, explicándole a familiares cómo usar el Zoom, cómo usar el Teams, en los mismos equipos de trabajo, cómo sacarle mayor provecho. Como todo el movimiento de do it yourself o aprendices de hacer cosas en casa, como lo veíamos con eso de hacer el pan o de sembrar la huerta. Cómo liderar, cómo ser jefe de un equipo que está disperso. Eso es difícil, eso no es tan fácil. La gente quiere aprender eso. O lo contrario, cómo hacer equipo cuando estamos en la distancia. Lo otro, pues ese deseo de volver a lo básico, de no depender de nadie, de experimentar cosas que tal vez no habíamos tenido tiempo de hacer antes. Y una cosa que vamos a ver más adelante, la explosión de las plataformas de aprendizaje digital. O sea, esto de ser aprendices otra vez es una tendencia importantísima y a todos se nos ha despertado como ese interés. Miren esto, hice también otro ejercicio, este también lo pueden hacer ustedes, pero me parece muy bacán. Ustedes han visto que la búsqueda intuitiva de Google, uno empieza a escribir una palabra y él la empieza a completar abajo. Esos rengloncitos que ustedes ven abajo, y esto lo vemos pues con nuestros estudiantes de la especialización, esto muestra las tendencias más frecuentes que hay y más populares en búsqueda de esos términos. Pero me pareció bacanísimo esto. Miren cómo desinfectar. No es cómo desinfectar el quirófano o cómo desinfectar un espacio profesional, no. Cómo desinfectar las verduras, cómo desinfectar las fresas, los huevos, la lechuga, los alimentos, el celular, los zapatos, la billetera, una herida, ¿sí? Estamos volviendo a aprender habilidades cotidianas que se nos habían olvidado o para las que no teníamos tiempo, que habíamos postergado. Miren esta que sigue, que también es muy bonita. Cómo comunicar. Y miren lo que aparece. Esto es muy interesante para los comunicadores. Hay una necesidad de saber comunicar durante la crisis. Entonces miren, cómo comunicar en tiempos de pandemia, cómo comunicar en tiempos de crisis, las dos principales, cómo comunicar en redes sociales, cómo comunicar en Instagram, cómo comunicar en el trabajo que estoy embarazada. Esto parece que es una tendencia muy grande. ¿Será que hay una explosión demográfica en este momento? Pero en fin, miren que esto vuelve a decir una cosa, y es que estamos necesitando gente que sepa comunicar mejor esta situación. Y lo que les decía, las plataformas como Udemy o Coursera creció un 40% entre marzo y abril comparado con el mismo periodo del año anterior. Y además de eso, los usuarios inscritos pasaron de 1.6 a 10.3 millones de usuarios. Coursera tiene cursos de universidades de todo el mundo y puso algunos gratuitos durante la pandemia. Udemy creció un 400%, ¿sí? O sea, hay un interés en todo el mundo por aprender. ¿Cuáles son entonces las claves para la acción de este segundo reto? El primero, miren esta equivalencia, lo que es una sugerencia interesante para los colaboradores y es una reflexión bonita. El tiempo y el dinero que antes usábamos para transportarnos o para combustible, ¿qué tal si uno lo destina a aprendizajes? Pues es una plata y un tiempo que antes tenía que gastar en otras cosas, ya no. Entonces esa reconversión puede ser importante. La otra, fomentar en los empleados espacios para nuevos aprendizajes, no solo habilidades laborales. Yo creo que es interesante que otras habilidades, y ahora lo vamos a ver, también sean objeto pues, de aprendizaje. Y en los equipos nuestros de comunicaciones, yo creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar este tiempo y fortalecer áreas que hayamos visto que son débiles en la gestión y que nos permitan apalancarnos en ese deseo renovado de aprendizaje que todos estamos teniendo. Bueno, el siguiente meme. Este también es muy bacano. Qué susto, no sé qué ponerme mañana. Y ahí toda la cantidad de tapabocas. El reto número 3. Estamos dispersos pero unidos. La necesidad de conexión humana. Este es muy bonito. Miren esto. Bueno, este es el otro meme. Este sí es un meme muy ochentero para los de cierta edad. No sé si veían los Muppets. Y dice que finalmente me acordé a qué se referían los Muppets o qué me recordaban los Muppets en su momento, a una reunión de Zoom.
Bueno, miren esto, Zoom pasó de promedios diarios, la plataforma pues Zoom de reuniones digitales, de promedios diarios de 10 millones de usuarios en un día a 300 millones de usuarios reunidos en un día en abril. Sí, este es el número de usuarios que por día en promedio utilizan las plataformas. Este es de unos estudios muy interesantes, se los recomiendo, que están haciendo Wall Street Journal, que están haciendo un seguimiento sobre cómo está cambiando los hábitos en la pandemia en los lugares de trabajo. Y el Harvard Business Review también está gratis, la sección de pandemia, y está haciendo también con otros un estudio muy interesante de hábitos de oficina. Microsoft hizo un estudio en sus colaboradores. Imagínense que se extendió el horario de trabajo 4 horas más. Esto midiéndolo en su plataforma de colaboración que es Teams. Y los mensajes instantáneos enviados por esas plataformas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche se incrementaron en un 52% durante la pandemia. Es decir, estamos extendiendo el horario de trabajo. Y los fines de semana aumentaron un 200%. ¿Sí? O sea, estamos trabajando más tiempo y estamos trabajando más en ese tiempo adicional. Pero sin embargo hay una cosa muy interesante y es que aunque hay más reuniones, empezaron a ver que las reuniones que estaban citando eran más cortas y se empezó a imponer una especie rara que es la reunión de media hora. No sé si ustedes cuando están programando una reunión siempre como el default o lo que programan por primera instancia es la reunión que dure 1 hora. A nadie se le ocurre que la reunión puede durar menos. Entonces se está imponiendo ahora las reuniones de media hora. ¿Por qué? Porque ya no estamos invirtiendo tanto tiempo en ir, venir. Es mucho más eficiente el uso de eso. Y otra cosa muy interesante. Vieron en este estudio de Microsoft que los empleados que tenían unos jefes que les daban orientación más frecuentemente no tenían los horarios tan extendidos. ¿Qué quiere decir? Que el jefe ayuda a que ese colaborador priorice, se alinee y esté motivado, entonces no tiene necesidad de trabajar muchas más horas. Eso me parece muy interesante porque el rol de ese jefe a distancia empieza a tomar unas características muy distintas y esa necesidad de acompañamiento es muy distinta. Bueno, ¿qué más ha pasado? No sé si vieron este memecito que es un GIF animado muy bacano también. Y es tratando de apagar las velitas del cumpleaños, no lo logra porque tiene el tapabocas. Bueno, ¿cuáles son las claves para la acción en esta necesidad que seguimos teniendo de conexión humana? Lo primero, se puede socializar a través de las plataformas, ¿sí? Entonces, no sé si ya les han celebrado el cumpleaños, es todo el mundo pues a través de la famosa plataforma de Zoom, o por ejemplo el día de la mascota, entonces todo el mundo lleva su mascota, la presenta, hay afinidades entre unos y otros, ve qué alimento le estás dando, cuál es tu veterinario, etcétera. Son otras maneras de socializar. Por ejemplo, otra muy bonita, cocinar una receta en común. Tienen todos un tiempo para prepararse y tener los ingredientes y tal día se juntan. Normalmente puede ser con un chef invitado o algo así, y si no entre todos, y cada uno en su casa hace la receta, y de esa manera pues tienen una experiencia digital compartida que se disfruta cada uno en su casa. Los clubes de lectura, esto ha sido muy interesante también, el espacio que empieza a ocupar la lectura, clases de yoga, y lo otro, que también se vincule a los miembros de la familia. Esto es muy bonito, como estamos aquí todos metidos en las casas, pues hacer actividades que no sean exclusivas para los colaboradores. Bueno, lo otro muy importante, como veíamos, ser el líder o el jefe digital es exigente, entonces reservar espacios deliberados de los jefes con sus equipos para estar presentes aún en la virtualidad con actividades de seguimiento no laboral, todo este tema de acompañamiento emocional, acompañamiento en situaciones de miedo, de estrés, de tristeza, de angustia, de incertidumbre. Es importante que los líderes tengan eso en cuenta y que las reuniones no solamente traten de temas laborales. Y lo otro, sé que por ahí hay gente que es muy conocedora de los temas de protocolo y ceremonial. Necesitamos nuevos rituales y nuevos protocolos, ¿sí? Acuérdense que el protocolo es esa capacidad de entender el relacionamiento y expresarlo a través de símbolos y signos que sean muy dicientes para quienes intervienen. Sí, denota respeto, denota aprecio, denota deferencia y conocimiento a quien se le ofrece pues
un ritual, un protocolo en el mundo empresarial es muy importante en nuestros eventos. Pero, por ejemplo, rituales como, hombre, al menos encendamos las cámaras al hablar, o al menos al iniciar un evento o una reunión y al despedirse, porque no hay nada más incómodo que uno estarle hablando de un montón de iniciales o de fotografías que presentan estas plataformas digitales. O sea, hay que repensar esos detalles y también una nueva ritualidad digital. Es decir, cómo es que estamos nosotros apreciando y atendiendo ese código no verbal, cómo es la gestualidad cuando solamente tenemos una parte del cuerpo, que acuérdense que la comunicación no verbal es la encargada de casi el 80% de la intencionalidad del mensaje. ¿Cómo vamos a hacer para demostrar aprecio, cortesía, reaccionar, no reaccionar en este nuevo mundo digital? De eso tenemos que ser conscientes y los equipos de comunicaciones tienen que hacer conscientes a las personas de la empresa. Voy a pasar este videito que es muy bacano, de los detalles, por ejemplo, los fondos para las plataformas. Being both technical and creative. I just wanted to check in with you guys and talk about Democracy's responding to those scandals. My apologies. Bueno, como pueden ver, esta es una necesidad que tenemos de atender ese nuevo protocolo digital para tener en cuenta esos detalles que hacen la diferencia. Fondos de pantallas, videos introductorios cuando va a empezar una charla, como el que vimos cuando empezó hace unos minutos, fotos de estado donde se muestra quién es la persona que está participando en un evento, precedencias para la función de preguntas, cómo se manejan los chats en las videoconferencias, qué tanto estamos respetando las herramientas como de levantar la mano, cuánto tiempo nos estamos demorando para atender las respuestas, etc. Y miren esto que tan interesante, las preguntas de una audiencia son un valioso banco de conocimiento para el equipo de comunicación. Cuando hay estos eventos en vivo y uno empieza a ver que hay preguntas recurrentes sobre un tema, uno ya empieza a ver que ese específicamente es un tema que se debiera coger por otros medios de comunicación porque está creando dudas. Entonces yo con mis estudiantes siempre hablo de la importancia de tener bancos de información, de preguntas, de documentos. Las preguntas de esta audiencia constituyen una alimentación muy importante para esos bancos de preguntas. Bueno, y por último, un entrenamiento muy importante que debemos darle a las personas que están participando en estas reuniones y es tutoriales para el uso de la iluminación, el aislamiento del sonido. Ya vimos que el señor de los plátanos, de los aguacates, el perro del vecino, etcétera, están interviniendo. Entonces, ¿cómo hacer para minimizar esas situaciones cuando se pueden controlar? Y lo otro, pues tenemos que tener una flexibilidad hacia los sonidos de la casa, de la familia, del barrio, como ya decíamos, porque estamos trabajando en lugares que tienen esas situaciones. Bueno, vamos con el siguiente reto. Este es muy bacano, miren los que estamos viendo que se cuelga en los retrovisores, en los 70s el crucifijo, en los 80s el arbolito aromático, en los 90s el CD y ahora el tapabocas. Reto número 4 de 7, entender el nuevo consumo de medios. Esta ha sido también una situación muy bonita. Vamos a ver que el consumo de dispositivos y celulares y tabletas ha sido muy importante porque es la conexión con el afuera. Es decir, antes el afuera era yo pude salir, me vi con mis amigos, me vi con mi familia, estuve en mi cumpleaños. Ahora todo eso es a través de pantallas. Entonces el uso de estos dispositivos está disparado. Igualmente, entonces la pauta en esos dispositivos también está creciendo. Y les digo esto que apareció en eMarketer. En los países, en general hubo un aumento grandísimo en la pauta digital, pero de los principales países el que más ha aumentado esa pauta digital es Colombia. O sea que ahí las áreas de comunicaciones que tengan alguna incidencia sobre temas de promoción, marca y ventas y pauta publicitaria, están viendo una oportunidad muy importante. El uso intensivo del celular, en el artículo, creo que era en el de Wall Street Journal, decía algo. La gente en la oficina se ve más cohibida de usar el celular mientras está trabajando, cuando está en su casa no. Entonces dijéramos que el celular
está teniendo cada vez más utilización y ustedes lo pueden ver en esas estadísticas que le llegan a uno semanalmente del uso del dispositivo. Y también increíblemente, y sobre todo en Colombia, los medios tradicionales están aumentando la audiencia. Parece que queremos medios que garanticen la calidad de la información. Entonces, no solamente estamos viendo redes sociales y videos de TikTok, estamos también acudiendo a los medios tradicionales. Y como ya les dije, pues aumentó la inversión en medios digitales. ¿Qué estamos viendo aquí? Matterkind, que es una empresa de medios, acaba de sacar un estudio acá en Colombia. El crecimiento de la televisión abierta en Colombia, la que no es paga, creció el 27% en marzo y sobre ese 27%, un 3% más en abril. El 43% de las audiencias dijo que está consumiendo más horas de televisión y en TV Cable creció 15% en marzo y 15% en abril. Estamos consumiendo más medios. Y el 48% de la audiencia declara estar consumiendo más horas de ese medio. Más datos, el 65% de las personas encuestadas en el Estudio General de Medios, que es el gran estudio de medios que tenemos en Colombia para orientar un poquito cómo están los ratings, dijeron que habían aumentado el consumo de medios y el 84% de estas personas dijeron estar consumiendo noticias. O sea, los noticieros están llegando a unas audiencias bastante altas, porque ustedes saben que como la crisis está todos los días evolucionando, queremos saber cada vez más lo que está pasando y sobre todo en los 3 niveles: mundial, por la vacuna, por lo que están haciendo los grandes países, por los avances científicos, etcétera. Nacional, por supuesto, porque la cascada de los decretos que ha salido por la emergencia ha sido muy grande y necesitamos saber, y local, o sea, este es un fenómeno que está sucediendo en todos los niveles. Igualmente, el 54% de las personas está diciendo que consume series y radio. Radio es muy bonito, Colombia ha sido un país muy radial y en la pandemia ha sido así. El 67% de los colombianos dice que en la última semana escuchó radio y ya lo están escuchando en el radiocito tradicional como análogo, y también el 42% desde su dispositivo móvil. Y miren esto, el televisor, con las emisoras que se pueden sintonizar a través de televisores inteligentes, un 31%, muy interesante, porque es utilizando un dispositivo de video como el televisor para oír radio. Es muy bonito. Entonces, ¿cuáles serían aquí las claves para la acción? Primero que todo, tenemos que revisar los planes de pauta y promoción a la luz de estas nuevas realidades. Hay muchas ofertas. Los medios han sentido un impacto, pese a que los están consultando más, a que hay más audiencia. Increíblemente la pauta cayó. ¿Por qué? Pues obviamente muchas empresas en la crisis recortaron su pauta, pero si alguien tiene disponibilidad de presupuesto para hacer pautas, reorientar y aprovechar que tenemos, dijéramos, esas mayores audiencias en este momento. Lo segundo, los nuevos formatos, las micropautas, las pautas programáticas, la gamificación de la pauta. Ustedes ven que hay una cantidad de formatos digitales que se pueden utilizar tanto en los medios tradicionales como en los nuevos medios. Está muy interesante ese panorama. Yo creo que es un campo que se está abriendo muy interesante, porque no exige unos presupuestos tan grandes como la publicidad tradicional en otros medios. Entonces, para aquellas empresas, para aquellos comunicadores que tienen poco presupuesto de pauta, estos son formatos que son muy interesantes y permiten rastrearse, tienen una trazabilidad importante y yo creo que no son tan exigentes pues en presupuesto. Y por último, hay que seguir explorando entre medios tradicionales y nuevos medios, por supuesto, entendiendo a sus audiencias. Bueno, ¿qué está pasando? Porque todos los humanos llevan bozal. Este también es muy bonito y es el siguiente reto, el quinto: la empresa como fuente de información confiable. Miren esto que pasó. La empresa empezó a constituirse en un legitimador de la información, y no sintamos aquí solamente empresa como empresa privada, sino las organizaciones en general. El estudio de Edelman que les voy a compartir, Edelman es una consultora internacional, le preguntó a la gente a dónde estaba acudiendo para informarse y en quién creía más o en quién creía menos en este momento, y vieron una cosa, y es que se entiende la empresa como la entidad que traduce y canaliza la información gubernamental ante tantos cambios normativos regionales y nacionales. No sé si a ustedes les han pasado, pero entonces tenemos
que el aislamiento preventivo, que el aislamiento obligatorio, que va a ser este fin de semana, que cambió el pico y cédula, etc. Entonces, ante ese montón de cosas, los colaboradores de las empresas están confiando más en esa misma empresa para que le traduzca lo que está pasando y le canaliza la información. Eso es muy interesante. Entonces, miren que la empresa se volvió fuente ante esas audiencias. Y lo otro que también es muy interesante es que la empresa genera un sentido de pertenencia, un sentido de unidad y un sentido de cuidado ante una incertidumbre tan grande. ¿Sí? Cuando tenemos como un panorama tan turbio y tan gris en lo que está sucediendo, digamos que me afilio, ese sentido de afiliación, ese sentido gregario que tenemos, nos reúne en la empresa, ¿sí? Sea la organización pública, privada, etcétera, pero es un papel muy bonito y muy interesante el que está jugando en este momento esta tendencia. Y lo otro, que también es muy importante y lo vamos a ver en los datos, hay altísimas expectativas de los grupos de interés en, venga, ¿cómo se va a manejar esta empresa? ¿Cómo se va a manejar con sus proveedores? ¿Cómo se está manejando con sus colaboradores? ¿Cómo se está manejando con los clientes? ¿Cómo le está informando a los accionistas? Entonces tenemos que ser conscientes en los equipos de comunicaciones de esa sensibilidad mayor que hay en todos los públicos para saber cómo formulamos estratégicamente los mensajes, cómo asesoramos a las áreas que les toca estar como de seguridad y salud en el trabajo en este momento emitiendo mensajes, a las áreas de relación con inversionistas, a las áreas de servicio al cliente. Todas las palabras se miden desde una perspectiva distinta, todos los mensajes se están comparando con el comportamiento de esa empresa. Miren qué oportunidad de reputación tan bonita. Eso es construcción de reputación. ¿Qué datos tenemos aquí? El mismo estudio de Merco que les dije, que se hizo aquí en Colombia, el 60% de los equipos de comunicaciones determinan que esta es una oportunidad que las empresas tienen para demostrar el valor de la empresa privada a través de acciones de responsabilidad social. Yo creo que eso ha sido muy importante. Ustedes han visto cómo en todas las regiones del país muchas empresas grandes y pequeñas se han unido en gestos verdaderamente solidarios y conmovedores para ayudar, desde entrega multimillonaria de recursos hasta ayuda de mercados, insumos médicos, etcétera, en el nivel más micro. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy bonito que ha habido y coordinado con entidades públicas y con entidades académicas. Entonces yo creo que es de valorar y este estudio de Merco así lo demuestra. Y otra fuente muy interesante que entre otras cosas se la recomiendo es española, aunque su nombre es en inglés, Corporate Excellence. Miren lo que mostró, el sentimiento positivo de los ciudadanos hacia las empresas con relación a la crisis del coronavirus ha experimentado un crecimiento de un 9%, mientras que en el caso de los gobiernos ha caído un 29%. Entendamos que esto es en España, pero de alguna manera yo sí siento que es una señal interesante para los otros países, como dijéramos, ha habido una restauración importante de la confianza en el sector privado frente a la respuesta que ha dado frente a la crisis. Entonces, ¿cuáles serían como las claves? Aprovechar el momento y la legitimidad para brindar información confiable a los grupos de interés, hablar con las comunidades, con los proveedores, con los contratistas, ver cómo se puede aportar, crear contenidos relevantes para las diferentes plataformas que se puedan reciclar. ¿Qué significa esto? Una videoconferencia que ustedes puedan hacer live, ¿sí? Con un experto, con alguien que esté hablando de un tema de interés. Después se puede colgar al canal de YouTube. Después se puede convertir en videitos cortos para viralizar. Se puede hacer de ahí un video, una story de Instagram, un infográfico, un artículo para la intranet. Y además de eso, entrenar a los voceros para que tengan un desempeño adecuado en la virtualidad, en forma y contenido. Cuando a nuestros líderes de nuestras organizaciones los invitan a webinars o a otras actividades digitales, creo que se merecen tener un entrenamiento para que tengan un buen desempeño. Y por último, hacer una selección, un cuidadoso, curar los contenidos con apoyo de los equipos técnicos especializados. Quiero verificar con el equipo logístico, me está apareciendo aquí un letrerito de que hay problemas con la señal. ¿Se está escuchando bien, David? Sí, señor, está perfecto. Ok, listo, gracias. Bueno, y por último, crear un repositorio de información para documentar la experiencia y tomar aprendizajes. Saber en qué acertamos
y en qué no acertamos. Yo creo que esto es otra cosa que hablamos con los alumnos de la especialización, muy interesante. ¿Qué memoria queda después de una crisis? ¿Qué documentos quedan que reporten lo que pasó? ¿En qué hicimos bien las cosas? ¿En qué nos equivocamos? Porque les digo una cosa, esta seguramente no va a ser la última situación que nos va a tocar enfrentar, tal vez no de este tamaño, pero a la siguiente situación crítica es muy interesante uno ver qué hicimos la última vez, cómo lo hizo este vocero, qué documentos utilizamos, qué canales fueron interesantes. Por favor, documentemos lo que está pasando. Nos va a servir muchísimo para otras situaciones parecidas. Bueno, miren la foto del grado del PROM del 2020. ¿Qué le parece a la gente que está terminando? Reto 6, ya casi terminamos, la empresa como partícipe de alianzas. Miren esto, estamos trabajando en alianzas. Es decir, este es un asunto que no se puede enfrentar solos, entonces hay alianzas entre públicos, entre entidades públicas, privadas, academias, y las marcas se han unido tanto en el campo comercial como social. Juntos construimos país, es una iniciativa muy bonita de muchas empresas para mostrar lo que se está haciendo por el país. Una sola fuerza, fue una campaña que funcionó en el Valle del Cauca, movida por ProPacífico para recaudar recursos de salud, mercados, etc. Pero miren lo que pasa con los logotipos y las marcas, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, están respondiendo a necesidades comunes por parte de actores públicos, privados y académicos, y llega el famoso co-branding, es que yo pongo aportes, pero también quiero tener una visibilidad, y esas alianzas emergen y se aceleran, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren esto es Hagamos lo que diga el corazón, otra iniciativa que salió hace como 10 días, un montón de marcas, los logos ahí representando. ¿Por qué? Porque queremos decir que esta no es una lucha de jugadores solitarios, y se requieren alianzas con sectores académicos, públicos, privados, comunitarios, ONG, pero detrás de esto hay retos y tensiones de coordinación, visibilidad y posicionamiento. ¿Dónde va mi logo? ¿Quién va a hablar en la rueda de prensa? ¿Cuándo vamos a hacer el lanzamiento? Yo no puedo ese día, esta empresa por qué primero y por qué la otra. Entonces, esto es interesante. Y aquí, esta es otra muy bonita del Valle del Cauca, del ProPacífico. Claves para pues hombre, no olvidemos que más allá de la visibilidad del logo, lo más importante es el propósito que nos está uniendo, y mucho más grande ese propósito que la visibilidad. Lo otro es que no necesariamente siempre es póngame mi logo más grande que el suyo, o así, se pueden definir escenarios en unos exclusivos. Voy a hablar yo, por ejemplo, a mi gente, voy a hablar yo, otros compartidos, otros pueden ser escenarios simultáneos, hagamos una presentación, una rueda de prensa conjunta, otros sucesivos, vea, láncelo usted y después hablo yo y más adelante el otro, ¿cierto? Pero básicamente aquí es que tenemos que tratar esto con empatía. Es más importante el objetivo de ayudar que simplemente la visibilización y sacar pecho. Y eso significa equilibrar vocerías y demostrar un sentido de que los que están ahí representados en esos logos realmente estén unidos. Miren esto, el día 1 del teletrabajo, a las 9 de la mañana, cómo terminamos todos vueltos nada a las 6 de la tarde. Ya casi es esa hora. Reto 7, el último, la empresa como epicentro del cuidado. Esta caricatura me encantó. Mi superpoder es convertir cualquier cosa que no entiendo en una teoría conspiratoria. No sé si han visto que el virus fue creado, que realmente esto es para que la China no sé qué. O sea, siempre hay una teoría de la conspiración detrás de esto. A mí me encanta que muchas veces eso lo que significa es que no hemos entendido realmente lo que está pasando. Eso es lo que dice la caricatura. Bueno, como ven, la normatividad y los protocolos de cuidado impactaron a las empresas y a los diferentes sectores. Ustedes vieron que, por ejemplo, la reactivación se hizo por sectores. Entonces la empresa empieza a ser ese epicentro del cuidado. Debe ser la que suministre los elementos de protección, la que organice los horarios, la que organice los turnos. ¿Sí? Entonces es muy importante ese papel. Ya lo dijimos, los decretos de la emergencia económica crearon una oleada legislativa, pero por otro lado nuestras audiencias temen al fake news y hace que ese temor busque y se alimente de fuentes confiables. Entonces eso hay que aprovechar. Entonces aquí, pues algunos datos del Trust Barometer de Edelman. Lo que ya les decía, mi empleado en esta encuesta fue catalogado como la fuente más confiable de información en temas de coronavirus, por encima de otros negocios, incluso por encima de fuentes de información de medios de comunicación.
Y según Corporate Excellence, el 78% de los ciudadanos espera que las empresas actúen para proteger a los empleados y a la comunidad local en los países encuestados. Mi empresa está mejor, se considera como mejor preparada para afrontar los virus que mi país en 8 de esos 10 países encuestados. Es muy interesante lo que empieza a pasar con ese papel de la empresa como cuidadora. Bueno, el programa del viernes, me voy a tomar una cervecita a la esquina literalmente. Bueno, finalmente, pues vamos a terminar esta horita. La contingencia nos ofrece un momento histórico, creo que es importante verlo en datos. Esta encuesta la hizo el colectivo Comunicadores Antioquia, es un grupo muy interesante que hay en Antioquia que empezó simplemente como una iniciativa de intercambio de información a través del WhatsApp y ya hay pues todo un movimiento para compartir información, compartir buenas prácticas, contactos, con una gente muy pila que está haciendo un trabajo muy bonito. A principios de la pandemia, ellos lideraron una encuesta entre comunicadores, no solamente de Antioquia, finalmente hubo participación de diferentes países, y miren este importante papel que cumplen las comunicaciones en el momento. Entonces, lo primero es que esta encuesta demostró que la gestión de comunicaciones que han desarrollado en este tiempo les ha permitido a estas áreas ganar reconocimiento dentro de la organización. El 78% cree que el área de comunicaciones de su empresa será más valorada después de esta pandemia. O sea, se necesitaba una situación como esta en muchas empresas para hacer ver ese rol tan importante que muchas veces se vuelve parte del paisaje, se vuelve parte de la normalidad. El 55% cree que es muy probable que se implementen nuevos canales de comunicación interna en su empresa, o sea, estamos teniendo que acudir a nuevas herramientas de comunicación. Y el 48% cree que es muy probable que se implementen nuevos canales de comunicación con públicos externos. El 54% cree que es muy probable que deban replantear su estrategia de comunicación y el 40% cree que es muy probable que se replantee la caracterización del área de comunicaciones, es decir, se está expandiendo y se está haciendo cada vez más necesario ese trabajo. Por último, estos 3 conceptos que me encantaría que les quedaran de esta charla. Primero que todo, dar valor. O sea, la comunicación demostró que es un activo intangible esencial en una crisis como esta, en cualquier crisis, pero en esta sí que es cierto que ha demostrado ser importante. Una estrategia de comunicación sólida es crucial para garantizar que el mensaje llegue a los grupos de interés, sin importar Teams, Zoom, Livestream, lo que sea. Pero independientemente de ese manejo tecnológico, lo importante es que haya detrás una estrategia de comunicación, que tenga una conciencia de la situación, lo que hablábamos al principio, ¿sí? Coherencia en la actuación. No estoy diciendo una cosa a los públicos y estoy comportándome de otra manera. Una escucha permanente y un conocimiento de la audiencia. Lo segundo, conectar. Y esto significa que tenemos que ofrecer nuevas experiencias de relacionamiento a nuestros grupos de interés que están en un estado de incertidumbre y dispersos, pero como veíamos, quieren aprender y quieren transformarse. Y por último, una cosa que es muy importante, las marcas y las empresas pueden seguir inspirando. Eso significa mantener vivo en estos momentos el espíritu de la marca y mantener una nitidez en los valores y el propósito ante sus grupos de interés por medio de los comportamientos y las acciones ejemplares. Y como yo les decía pues al principio, este es un gran momento para valorizar la gestión de las comunicaciones y de los comunicadores. Entonces, Diana Victoria, este es el final. Y este último meme que me encantó, cuando pase todo esto y me lleguen a proponer algún plan, le voy a dar clic a sí a todo, nos vamos a meter a todo, nos va a encantar todas las invitaciones y vamos a ver esto simplemente como una experiencia del pasado que nos fortaleció. Muchísimas gracias. Démosle paso a las preguntas. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Mira que es realmente muchas preguntas. Yo estoy aquí haciendo casi que un resumen de varias de las preguntas que a veces se tocan dentro de ellas y se están articulando.
Y quisiera, porque son, como te digo, mira, están más o menos en unas 15 preguntas en este momento. Dice uno de ellos, ¿considera usted que la comunicación organizacional es y será más eficiente en tiempos de COVID-19? Tú lo acababas de decir, entonces, ¿cómo cerrar esta idea de esta pregunta, Gonzalo? Sí, Anita, yo creo que sí, y la voy a unir con una de indicadores que podemos usar para medir comunicación interna. Miren esto que es tan interesante. Todas las herramientas tecnológicas vienen con sus analytics o sus plataformas de medición detrás. Entonces yo creo que aquí es muy interesante lo que se está dando. Antes, cuando tú hacías un boletín y lo repartías, pues tenías que hacer la superinvestigación posterior para ver si la gente lo estaba leyendo o no, etc. Ahora, con estas analytics, pues, y con estas plataformas de medición que tienen las intranets, que tienen Google Analytics, que tienen incluso el mismo WhatsApp, tú puedes saber cuánta gente te leyó un WhatsApp, ¿cierto? Puedes empezar a crear indicadores muy sencillos, pero que te dan cuenta de qué consumo están teniendo esos medios de comunicación. Es fundamental y nos tenemos que enfrentar a eso para hacer más eficiente el trabajo de comunicación interna. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo y no, y es como de pronto profundizar un poco frente a cómo construir relaciones laborales sanas mediante la virtualidad. De acuerdo a tus retos además, ¿no? Sí, miren esto, la semana entrante entra nuestra practicante. Pues yo le decía a ella, mira, qué tristeza, pero qué oportunidad, porque vamos a tener una practicante que no va a ver el equipo, que no va a sentir la emoción de ir a una empresa, organizarse, que le den la bienvenida en el salón, que le entreguen el regalito, va a estar desde su casa, pegada en una pantalla. Entonces yo lo que creo que primero que todo hay que hacer un esfuerzo deliberado por parte del equipo directivo de las empresas para asumir este nuevo reto de ser líderes digitales, ¿cierto? Y lo otro, en el equipo de comunicación es estar muy pendiente de las tendencias que se están dando, de los comentarios que se están dando, de los vacíos que se puedan estar presentando de comunicación y relacionamiento. Es un desafío muy grande y no hay manual. No hay manual, pero creo que el esfuerzo deliberado y la conciencia de situación es el primer paso. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes es ¿qué tanto se han incrementado las alianzas público-privadas en este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo hemos vivido desde tu compañía, Gonzalo? Sí, miren, muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temas de ayuda, una recomendación que tuvimos muy interesante fue no llegar a ayudar solos, ¿sí? No llegar a repartir, no sé, unos insumos médicos sin consultar con las entidades propias del municipio o del departamento en el que estemos operando, porque lo que te podía dar es una ayuda no pertinente. Sí, entonces yo creo que ha habido unas instancias muy importantes de colaboración entre las secretarías de salud, los organismos de gestión del riesgo o de planeación, etcétera, que están llevando a cabo la coordinación intersectorial de las ayudas y con ellas organizar, dijéramos, este aspecto, pues, como por ejemplo en temas de responsabilidad social. Pero yo sí creo que se han aumentado. Por ejemplo, todos los esfuerzos de innovación. Nosotros en Celsius estamos trabajando, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia, patrocinando el Protocolo Colombia, que le va a permitir al país ser autónomo en una parte de este tema de pruebas y manejo de la enfermedad. O hemos visto lo que ha pasado con los respiradores que se están haciendo en el país, donde hay una entidad normalmente que es una universidad con empresa privada patrocinando y con los organismos públicos coordinando. Entonces creo que ha sido una necesidad muy grande esa de colaborar en alianza. Adelante, Paula. Bueno, Gonzalo, tenemos también otra pregunta que nos indican nuestros participantes. ¿Cuál va a ser ese rol o qué importancia va a seguir generando ese rol de la comunicación digital dentro de las organizaciones en estos momentos de COVID-19? ¿De la comunicación digital? Sí, señor. Sí, se volvió un imperativo, se aceleró. Es decir, si antes estábamos haciendo los planes de mejoramiento digital, aquí ya tocó hacerlo, porque finalmente pues, a no ser que tengamos empleados trabajando físicamente en plantas o en almacenes o en bodegas, etcétera,
De todos modos, la comunicación digital aquí se nos volvió una necesidad fundamental. Entonces, ¿qué pasó? Se aceleró la necesidad de poner en marcha estos dispositivos, estas herramientas, y al menos nosotros hemos sentido que se han vuelto fundamentales en el plan de comunicaciones interno de la compañía durante la pandemia. Bien, Gonzalo, hay unas preguntas que me parecen importantes. Mira, dice, ¿cómo podemos abordar los retos de nuestros colaboradores que tienen familiares padeciendo por el COVID, que están falleciendo? Sí, pues no me atrevería pues, a dar una recomendación en temas que no me corresponden, pues no tengo esa atribución que tal de salud, pero lo que sí sé es que las empresas tienen una capacidad importante de interlocución con los organismos de salud, y muchas veces pues es mucho más representativo de eso que una sola familia, dijéramos, accediendo al servicio. Entonces lo que hemos visto es que muchas veces las áreas de bienestar o de seguridad y salud en el trabajo de las empresas tienen contactos que pueden poner a disposición de esas familias para que ayuden con su red familiar. Bien, gracias. Y digamos que hay otra pregunta que dice que cuando se acabe la cuarentena, ¿crees que las empresas van a adoptar medidas que han estado utilizando en estos tiempos? Por ejemplo, tener reuniones de 30 minutos. Y ojalá. El manejo del tiempo. Sí, miren, en uno de esos estudios consultados, lo pueden ver, es muy interesante porque le están preguntando también a los líderes de las organizaciones que están viendo hacia el futuro. Y el 82%, ya pues no recuerdo exactamente en cuál porque no hacía parte específicamente de la charla, pero en una sí recuerdo que decía que el 82% de las personas encuestadas querían mantener herramientas o actividades propias de la pandemia después, como por ejemplo no ir todos los días al trabajo, porque es que la gente se está dando cuenta que no meterse, pues madrugar, organizar a los muchachitos pues como un loco, salir a la calle, el transporte público en un caos, llegar a la oficina, volver, plantea unos retos de sostenibilidad, de tiempo, de estrés muy grandes. Entonces lo que está pasando es que quieren como hacer un regreso, digamos, combinado, ¿sí? Donde yo pueda tener la oportunidad de en algunos días quedarme en casa y teletrabajar o hacer trabajo remoto y otros no. Y el 82% de esas personas pues dicen que adoptarían muchas de esas aprendizajes que tuvieron en esa realidad que vamos a enfrentar después. Gonzalo, hay varias preguntas que quieren saber desde tu experiencia en Celsia. ¿Cuál ha sido la experiencia de Celsia? ¿Cómo digamos que están abordando esta crisis desde la comunicación? ¿Y qué podrías tú decirles como líder precisamente de comunicaciones? ¿Quieren saberlo más desde el caso Celsia? Gracias, sí. Bueno, pues dijéramos que les puedo contar una cosa. Desde las primeras semanas en Celsia se estableció un comité de seguimiento a COVID que se reúne diariamente con todo el equipo directivo a hacer un seguimiento de todas las variables. Y ha sido súper interesante porque dijéramos que hemos podido tener una respuesta muy integral y 360 grados a esto. Se establecieron 5 principios. Entonces, esa es una reunión de coordinación diaria que preside pues el líder de la organización, todo el comité directivo, y se invitan las áreas que en cada uno de los momentos han necesitado pues como un apoyo o tratar un tema específico, desde temas de salud, temas legales, temas de servicio al cliente, temas operativos. Todos los días se hace un repaso y ha funcionado muy bien, y ya incluso dijimos que no lo vamos a abandonar. Y lo segundo que me parece muy interesante es que ese seguimiento tan cercano hizo que todos fuéramos más sensibles a las diferentes variables pues, de la pandemia. Por otro lado, en el equipo de comunicaciones, nosotros estamos haciendo un seguimiento también, nos estamos reuniendo además de la reunión normal de lo que llamamos el grupo primario, otras 3 veces a la semana, o sea, prácticamente todos los días, y tenemos mecanismos de coordinación diarios, y estamos haciendo un seguimiento completo a todo el plan, de tal manera que podamos pues como dar una respuesta, como yo les decía, sin manual, pero deliberada, ¿cierto? Yo creo que es como una combinación de experiencia, conocimiento y un poco entiéndanmelo bien, de improvisar, pero lo más acertadamente posible. Esa ha sido pues una experiencia muy interesante. Y lo otro, los equipos han tenido que cambiar muchas de las cosas. El equipo, por ejemplo, de marca y publicidad, mucho de esto que les conté,
a entender dónde están los clientes en este momento, que tal vez no estén leyendo la revista tradicional que estábamos pensando, sino que estén en una plataforma de jueguitos. Entonces, todo ese entendimiento de la pauta publicitaria o, por ejemplo, de los patrocinios de las entidades culturales ha sido interesantísimo. Nosotros decidimos como Celsia mantener los patrocinios a las entidades, tal vez no en la misma proporción que antes, pero con esas entidades culturales ver qué otra cosa se podían hacer. Y desde ya les anuncio que para el mes de septiembre vamos a tener una sorpresa para todo Colombia muy bonita con unas entidades culturales que se están aglutinando de todo el país para dar un mensaje de buena energía. Gracias, Gonzalo. Reuniendo otras preguntas también, hay mucho interés en conocer el papel de la comunicación interna y sí, desde muchos aspectos, desde el tema de la confianza, desde el tema del clima, de la cultura, de la forma también como fomentar también, digamos, como la eficiencia de los colaboradores, pero también el que no se sientan asfixiados. Entonces, hay varias preguntas que tienen que ver con esto y el papel básico de la comunicación interna. Sí, yo creo que la comunicación interna es una perlita que salió a brillar en estos días, es siempre muy importante, pero es que aquí se volvió fundamental porque es que miren toda esa necesidad de afiliación que se demuestra en los estudios. Entonces ahí básicamente yo lo que creo es estar muy cerquita asesorando a los equipos de seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, bienestar, en un diálogo muy productivo y muy profundo para saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas, cómo confeccionar muy bien los mensajes para que sean bien recibidos, siendo como voceros nosotros de la sensibilidad, la angustia, la incertidumbre que tienen nuestros colaboradores. Entonces ser como puente entre las dos realidades, entre la normatividad, el cumplimiento, esa cantidad de decretos que salieron, cómo las traducimos y la sensibilidad propia de los colaboradores que están pasando en un momento muy difícil. Y hay otra también, hay varias preguntas que tienen que ver con lo mismo y tiene que ver precisamente con el miedo. ¿Cómo desde la comunicación en una organización se tiene que trabajar el tema del miedo? Que hay que ir a trabajar, que no es teletrabajo o que hay una pregunta que por ejemplo dice que hay muchos que están contagiados, que cómo hacer para comunicar frente al tema del miedo. Sí, muy importante. Yo creo que todos nos hemos preguntado hasta dónde llegar, porque miren esto, por ejemplo, uno puede decir, bueno, vamos a publicar todos los días el número de contagiados, el número de recuperados y si hubo fallecimientos, pero un momento, ¿qué pasa con la intimidad de esa persona? ¿Qué pasa con la intimidad de esa familia? ¿Qué pasa con la intimidad de los colaboradores alrededor de ellos? Entonces aquí hay una tensión clara entre esas dos fuerzas, ¿cierto? El deseo de transparencia y también el respeto por la intimidad. Yo lo que creo es que hay una cosa muy importante y es que es actuar con los valores de la compañía. Ahora más que nunca es cuando si esa compañía tenía una tablita de valores que estaban por allá pegada en un cuadrito, es cuando hay que hacerlos ver. Entonces si decíamos que íbamos a ser íntegros, que íbamos a ser honestos, etcétera, cómo ponerlos en práctica. Y lo otro que les iba a decir, les voy a dar como una experiencia, les voy a compartir una experiencia que tuvimos en Celsia. Afortunadamente nosotros hemos tenido una tasa de contagio muy bajita y no hemos tenido afortunadamente fallecimientos por la pandemia, pero por ejemplo hicimos una cosa y es que cuando sabíamos que había alguien que estaba contagiado, le preguntábamos si le permitía que otro compañero que ya era recuperado lo llamara para compartir experiencias. Entonces es súper bacano que a mí me llame otra persona que estuvo en la misma condición mía, que también es colaborador, que también, dijéramos, tenemos esa afinidad, y me llame y me diga, hermano, tranquilo, yo pasé por eso, me cuidé de esta manera, me dio esto, pilas con aquello, como una red de ayuda. Y funcionó súper bien, porque empezamos a crear lazos uno a uno, no mediados por la empresa, sino en un primer momento, y con el permiso que nos daba el colaborador, tanto el que quería participar en la experiencia como el que quería contar la suya, para que se unieran y tuvieran como una voz de aliento creíble, porque es alguien que pasó por la condición que yo estoy enfrentando. Bien, Gonzalo, mira que para terminar, y yo me acojo a tus conclusiones frente a que estamos realmente en un laboratorio, y en un laboratorio en el cual estamos frente a toda una incertidumbre y cómo el papel de la comunicación se vuelve un papel completamente importante.
Y en ese sentido, yo quisiera que tú entonces nos cerraras diciendo el perfil del comunicador que tendremos que tener de aquí en adelante. Sí, yo pienso, Diana, incluso lo hemos hablado pues con los otros compañeros del posgrado, que entre otras cosas les digo, ya próximamente va a haber inscripciones, va a haber todas estas charlas Sabana para que sigue la de resiliencia, que me parece súper importante, qué rico, y extraño muchísimo, lo quiero decir, ir al campus de Chía, dar la clase, hablar con ustedes, tomarnos un café con los estudiantes, de verdad que espero que eso en la nueva normalidad no cambie, pero lo que les quería decir es que es un perfil de un comunicador que tiene, primero que todo, una apertura muy grande al entendimiento de las tendencias, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y a ser quien ayude a abrir esas fronteras de lo que la empresa está entendiendo como relacionamiento, ¿sí? Que no se queda solamente en lo transaccional, que no se queda solamente en las fronteras de la empresa, sino que es capaz de dialogar con el nivel directivo sobre estrategia, sobre lo que está pasando con sus audiencias, sobre nuevas maneras de hacer las cosas y que es capaz de desaprender. Yo creo que nos está llamando el momento a desaprender, estamos teniendo que dejar de hacer muchas cosas como las hacíamos tradicionalmente. Y esa frase es que aquí lo hemos hecho así toda la vida, empieza a sonar como vacía, porque es que toda la vida no es igual a lo que nos está pasando hoy. Entonces yo creo que sí tenemos que tener una flexibilidad muy grande para entender el momento, conciencia situacional, oír nuestras audiencias y, dijéramos, reaccionar deliberadamente así no tengamos manual. Gonzalo, darte las gracias de verdad por esta intervención, por este regalo. Nosotros queremos que el Diálogo Sabana además se distinga por la puntualidad. Iniciamos a las 5, terminamos a las 6:30. Porque sabemos que muchos de las personas que están escuchándote pues están también en teletrabajo y tienen familia. Así es. Así es. Agradecerles a estas casi 300 personas que están con nosotros hoy inaugurando Diálogo Sabana. Es un esfuerzo muy importante. Yo doy las gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, al Departamento de Gestión, al programa de comunicación corporativa, que han sido un apoyo total y absoluto, y a todos los posgrados que trabajamos en la facultad. Muchas gracias por su asistencia. Y Gonzalo, de verdad, agradecidísima contigo. Por favor, no se queden solamente con este diálogo, sigan con nosotros. El próximo va a ser el 12 de agosto y vamos a tener precisamente el tema de resiliencia y trabajo con el experto internacional, el chileno Fernando Vélez. Y vamos a ir de ahí en adelante porque nuestros invitados van a ser de corte internacional y nacional, pero muy importantes, de mucha experiencia. Así es de que, Gonzalo, agradecidísima, vuelvo contigo y los espero, por favor, a todos. Varios nos estaban diciendo que si se va a entregar el material se entrega, pero en las redes sociales ustedes van a ver, nosotros tenemos el LinkedIn, tenemos nuestras redes sociales donde ustedes van a poder tener acceso y el YouTube, donde vamos a tener acceso precisamente a todos estos momentos y escenarios del conocimiento. Muchas gracias, feliz noche para todos. Chao, muchas gracias.